Capítulo 24. Una niña pequeña pero problemática, la marionetista. Ha pasado un día desde que Desvanecida y Antibut fueron derrotadas, por suerte esa batalla la pudieron solventar bien los tres héroes de París. De igual manera después de la batalla Ladybug, Chad Noir y Deku dejaron solas a Snow y Sabrina, ambas chicas al final se pudieron reconciliar y regresaron a ser amigas. Pero no todo iba a ser tan bueno. Marinette y Zuko, quienes faltaron ese día a clases, no se iban a librar de sus obligaciones, así que al día siguiente en clases ambos tuvieron que hacer el examen que no hicieron el día anterior. Esto no fue tan malo para el peliverde, ya que este sabía que era una obligación que debía cumplir en su educación escolar, pero por el lado de la peliazul no fue tan bueno. Marinette cuando llegó a su casa se encontró con sus padres, quienes no tenían un rostro muy amable. Ambos adultos se enteraron por una llamada de la profesora de la peliazul que faltó a clases. Como no era muy común para la profesora ver faltar un día completo a su alumna, no le quedó más que llamar a sus padres por si le había pasado algo. Cuando ambos adultos se enteraron se preocuparon bastante, ya que ambos vieron a la peliazul salir de casa con la mochila, pero cuando llegó a casa varias horas después. Ambos adultos, quienes vieron a la peliazul entrar, inmediatamente pidieron una explicación para saber dónde estuvo todo el día. Marinette: me encontré con una anciana que necesitaba ayuda en la calle y como aún me sobraba tiempo para llevar a clases la ayudé, pero cuando miré la hora ya era muy tarde. Dio su excusa, la cual era bastante improvisada, pero ambos adultos al oír la excusa y saber cómo de amable era su hija la creyeron. Por lo que sin esperar más abrazaron a su hija en un cálido abrazo. Sabine: la próxima vez llámanos, nos tenías preocupados. Comentó la mayor, ahora más aliviada al saber que su hija estuvo bien todo el día. La peliazul al escuchar a su madre no pudo evitar sentirse mal por la mentira, pero ahora no podía echarse hacia atrás. Marinette: lo haré y lo siento. Respondió mientras que de igual manera se disculpaba por su descuido, ya que era verdad que podía haber llamado a sus padres cuando terminó su labor como Ladybug. Ahora regresando al presente, Marinette como Izuku se encontraban en una aula aparte haciendo el examen del día anterior en silencio. Aunque lo extraño es que el profesor que se encargaba de supervisar a ambos jóvenes, se encontraba en el aula de profesores haciendo papeleo. Por lo que de vez en cuando se pasaba por la clase a supervisar a ambos alumnos, los cuales estaban en silencio, o así hubiera sido si no fuera por Marinette. La cual al ver al profesor revisando que todo estaba en orden, cuando vio que se fue otra vez volteó para ver al peliverde, quien se encontraba en la otra punta de la clase para que ninguno copiara. Marinette: Izuku, ¿qué tal va tu examen? Preguntó con curiosidad, ya que la peliazul recién había acabado de terminar, mientras que el peliverde, quien escuchó a su compañera, volteó a verla. Izuku: lo estoy terminando de revisar, ¿has terminado tú también? Respondió para seguido volver a preguntar a su amiga, la cual asintió con una sonrisa. Marinette: sí, no era tan complicado. Comentó con calma mientras veía su examen rellenado, por lo que seguidamente se levantó de su asiento con la hoja en mano. Marinette: iré a entregarlo, ¿quieres venir? ¿O aún quieres revisarlo un poco más? Preguntó nuevamente, ya que no sabía si a su compañero le quedaba mucho, ya que si era así, a la peliazul no le importaba esperarlo. Izuku: está bien, de todas formas ya había terminado. Informó mientras se levantaba de igual manera de su asiento con su examen en mano, empezando así a caminar junto a su amiga fuera del aula hacia la sala de profesores. Ambos jóvenes no tardaron en llegar, pero aunque la puerta de la sala estaba abierta, el peliverde golpeó la puerta llamando la atención de los pocos profesores que había en el lugar. Ya que la mayoría estaban en clases, pero al igual que el resto de profesores, el que estaba supervisando a ambos notó el toque, por lo que miró a la entrada. Profesor, ¿ya han terminado? Preguntó con calma mientras se levantaba de su asiento para ir a la entrada del aula donde estaban el peliverde y la peliazul. Marinette: sí, aquí tiene. Respondió con amabilidad mientras le extendía el examen al adulto. Al igual que Izuku, el profesor aceptó ambos exámenes dándole un rápido vistazo. Profesor, ya veo, pueden regresar a clases, me encargaré de darle a su profesora los exámenes más tarde. Informó con calma, ganando así un asentimiento de ambos jóvenes, por lo que seguidamente tanto Izuku como Marinette regresaron a la clase donde hicieron el examen para recoger sus mochilas. Marinette: oye Izuku, ¿te enteraste de lo que pasó con Sabrina y Snow?
Preguntó la peliazul mientras se colocaba su mochila en la espalda, al igual que el peliverde, quien volteó para ver a su amiga. Izuku. Sí, hablé con Chloe hace unos días y me pidió algún consejo, pero no me esperaba que ambas fueran akumatizadas. Sabía que a Sabrina la habían akumatizado, pero me pregunto qué le pasó a Chloe para que ella también se convirtiera en una villana. Comento con calma, aunque con lo último cambió su tono a uno de curiosidad, aunque este mismo era fingido ya que después de todo el peliverde estuvo en el lugar. Marinette. Jeje, sí, debió pasarle algo malo. Respondió con nervios intentando disimular ya que después de todo la akumatización de la rubia fue culpa suya. El peliverde notó de lejos los nervios de su amiga, pero como sabía lo que pasó no la presionó para que hablara. Izuku. Bueno, tampoco hace falta hablar más de eso, la Bibu, Chadno y Rideku ya las devolvieron a la normalidad. Comentó con calma mientras empezaba a andar hacia la entrada del aula junto a su amiga. Marinette. Así es genial poder contar con ellos. Respondió aún con algo de nervios por lo que dijo lo primero que se le vino a la mente, lo cual aunque era una respuesta normal para cualquiera. Para Izuku era algo extraño que se la dijera a su amiga, ya que después de todo la peliazul era la Dibu y el peliverde Deku, lo que lo hacía sonar algo extraño a ambos. Aunque de igual manera y para mala suerte del peliverde, este recordó algo de su pasado al oír a su amiga. Izuku. Oh, sí claro, es genial. Respondió ahora algo más apagado por el recuerdo que había llegado a su mente, lo cual fue notado por su amiga quien vio con confusión el comportamiento del peliverde. Marinette. ¿Pasa algo malo con ellos? Preguntó curiosa mientras continuaba caminando, aunque eso no duró mucho ya que el peliverde se detuvo en seco, haciendo que su amiga hiciera lo mismo aunque unos metros más adelante. Izuku. Dime algo Marinette, ¿crees que es bueno sobrevalorar a un héroe? Devolvió la pregunta mientras miraba el patio del piso inferior del instituto, ya que no quería ver a su amiga a la cara y menos con la expresión tan apagada que tenía. La peliazul por su lado miró con confusión a su amigo y le respondió con lo primero que se le ocurrió. Marinette. Claro, ¿cuál es el problema? Volvió a preguntar manteniendo su tono de curiosidad, el cual ahora era más de confusión por la actitud de su amigo. Izuku. Ya veo, ¿y qué pasaría si a los héroes que has valorado pierden enfrente de todos? Preguntó nuevamente pero esta pregunta confundió aún más a la peliazul, quien ahora parecía preocupada por el comportamiento de Izuku. Marinette. Izuku, ¿a qué quieres llegar? Respondió con otra pregunta pero esta vez la preocupación era presente en sus palabras. Izuku. Solo responde por favor. Pidió mientras volteaba a ver a su amiga aún con ese rostro apagado. Marinette. Ve bueno, es algo difícil de pensar, pero si pierden los harían luchando así que me sentiría bien al saber que podría contar con unos héroes que lo dieron todo hasta el final. Respondió con sinceridad, las palabras de la peliazul solo hicieron que el recuerdo del peliverde se hiciera más fuerte. Izuku. Ya veo, pero ¿crees que el resto de la gente pensaría igual? Preguntó mientras volteaba a ver la entrada del instituto, pero esta vez la pregunta del peliverde confundió tanto a Marinette que no supo cómo responder con exactitud. Marinette. Izuku, ¿podrías decirme ya lo que te pasa? Me estás preocupando. Respondió la peliazul mientras sostenía una de las manos de su amigo, lo que hizo que el peliverde mirara esa acción ahora con más calma. Izuku. Me refiero a que la gente llega a ver a los héroes como pilares de la sociedad. Respondió con calma y ganando aún más la atención de su amiga quien escuchó las palabras de su amigo. Marinette. ¿Pilares? Preguntó algo confusa por la palabra que usó su amigo, ya que no podía entender del todo a qué se refería. Izuku. Me refiero a que la gente tiende a sobrevalorar a sus protectores, a veces a tal punto que los ven como seres invencibles. Empezó a hablar siendo así escuchado por su amiga quien no quería interrumpirlo. Izuku. Pero si esos héroes invencibles caen, ¿qué hará la sociedad? ¿Seguirá creyendo en ellos? ¿O simplemente darán la espalda a quienes una vez los protegieron por no ser capaces de hacerlo una vez? Siguió hablando pero contra más palabras salían de la boca del peliverde, este mismo empezaba a recordar algo muy doloroso que pasó en su anterior vida. Izuku. Hay gente que no entiende que los héroes al igual que nosotros son humanos, no son invencibles, los humanos nacemos, crecemos, envejecemos, nos debilitamos, nada es eterno, la gente debería de entender eso.
Terminó de hablar mientras veía a la peliazul, quien ahora parecía bastante pensativa. Marinette en ningún momento pensó en lo que podría conllevar que la gente valorara tanto a unos héroes. Lo que hacía que ahora no tuviera ni la menor idea de qué responderle a su amigo, el cual al ver la expresión indecisa de su amiga se dio cuenta que habló de más, lo que provocó que el peliverde se alarmara. Izuku. Lo siento, me puse a hablar sin pensar, no quería incomodarte. Intentó disculparse pero por culpa de los nervios no lo dejaban hablar bien. Marinette. Izuku está bien, de hecho es algo curioso que nunca me pare a pensar, gracias por decírmelo. Respondió con una sonrisa amable, lo que preocupó aún más al peliverde quien notó la sonrisa de su amiga, la cual aunque fuera complicado de ver, esta estaba siendo forzada por su amiga. Izuku. Será mejor que regresemos a clase, ya hemos perdido mucho tiempo. Sugirió mientras desviaba el tema de la conversación y así darla por finalizada. La peliazul quien tampoco quería seguir con esa conversación aceptó, retomando así el camino hacia la clase. Pero mientras ambos jóvenes caminaban hacia la clase, de repente sonó el timbre del instituto, indicando que ya había acabado la última hora de clases. Por lo que todos los alumnos empezaron a salir de sus respectivas clases, el peliverde y la peliazul por su lado continuaron caminando hacia su clase. Notando que en la entrada de esta se encontraban sus amigos, para ser más precisos, Alia quien estaba esperando a Marinette, al igual que Nino, Adrien y Nathaniel quienes esperaban a Izuku. El grupo que se encontraba esperando no tardaron en notar a ambos jóvenes acercándose, por suerte antes de encontrarse con amigos, tanto Izuku como Marinette volvieron a actuar normal. Ya que ninguno tenía ganas de responder a sus amigos de por qué tenían una expresión tan distraída por lo que sucedió hace unos minutos. Regresando con el grupo, cuando el peliverde y la peliazul se acercaron al grupito, el primero en hablar fue Nino. Nino. ¿Y bien? ¿Qué tal les ha ido en el examen? Preguntó con curiosidad mientras veía a Izuku y Marinette con los brazos cruzados. Izuku. Nada mal, por suerte sabía la mayoría de las preguntas, aunque creo que he fallado alguna. Explicó con algo de vergüenza mientras se rascaba la nuca con nervios. El moreno al escuchar esto se colocó al lado de su amigo, pasando su brazo por la parte trasera del cuello del peliverde. Nino. Tranquilo colega, seguramente sacarás una mejor nota que yo apenas pude estudiar el día anterior del examen porque, mi madre me pidió que hiciera unos recados, si eso. Respondió con calma, aunque a media frase se pudo algo nervioso mientras intentaba buscar una excusa, por lo que retiró el brazo del cuello de su amigo para ponerle una expresión pensativa logrando encontrar una excusa, poco convincente ganando unas risas del grupo. Alia. Ajá, sí seguro, ¿y a tu Marinette? Espero que hayas estudiado bien después de no haberte presentado ayer. Comentó algo seria mientras colocaba ambas manos en su cadera para ver a la peliazul con algo de severidad, lo que hizo que la peliazul solo riera un poco nerviosa por el comentario de su amiga. Marinette. Claro, si suspendiera seguramente mis padres me castigarían una semana. Explicó con unos pocos nervios, aunque estos eran menores a los que había sentido hace un momento el moreno. Alia. Me alegra escuchar eso, no me gustaría ir sola al cine esta tarde. Respondió en un tono algo elevado, lo cual fue escuchado hasta por el grupo de chicos, llamando más la atención del rubio. Adrien. ¿Ustedes también van a ver la nueva película de esta tarde? Preguntó curioso el rubio mientras veía a ambas chicas. La castaña al oír la pregunta del rubio pareció alegrarse, pero por el lado de la peliazul la cual escuchó a Adrien no pudo evitar alarmarse. Alia. Sí, de hecho Marinette y yo llevamos esperando esta película desde hace unos meses. Comentó con calma mientras que la peliazul solo se mantuvo en silencio ya que cuando a esta le ganaban los nervios como ahora, sabía perfectamente que solo diría cosas sin sentido. Nino. Oigan, ¿y por qué no vamos todos juntos? La última salida en grupo no fue muy bien. Sugirió mientras recordaba lo que pasó en el zoo, lo cual era algo que no se le había olvidado a ninguno de los presentes, quienes quedaron en silencio, aunque esto mismo extrañó al pelirrojo quien no estuvo en el zoo. Nathaniel. ¿Acaso pasó algo malo? Preguntó curioso el pelirrojo mientras veía al grupo, aunque la mayoría no sabían muy bien cómo responder, a excepción de la castaña. Alia.
Bueno, que aparezca un villano en el zoo justo el día en el que nos tocó ir y que nos tuvimos que quedar la mayor parte del tiempo escondidos por su culpa, sí fue un poco malo ese día. Explico en un breve y rápido resumen, ganando un asentimiento de la mayoría del grupo quienes escucharon a su amiga, la cual no se dejó ni un detalle de todo lo malo que pasó. Nino. Oye, no fue tan malo, si no fuera por el villano no estaríamos saliendo. Recordó lo que pasó y que gracias a que se tuvieron que quedar encerrados solos junto a Snoe, pudieron darse cuenta que eran el uno para el otro. Alia. Sí, supongo que no fue tan malo para nosotros, aunque escuché de un pajarito que otra pareja que lo estuvo pasando bien. Respondió con calma, pero de repente el tono de la castaña cambió a uno pícaro mientras veía al peliverde, el cual se confundió, por lo sin saber muy bien lo que pasaba volteó a ver a Nino. El cual cortó contacto visual con el peliverde mientras dejaba salir un silbido como si estuviera disimulando, al ver la acción de su amigo rápidamente Izuku entendió lo que pasaba. Al parecer Nino le contó a Alia sobre lo que hicieron el peliverde y la rubia cuando todos se fueron, por suerte el peliverde no contó lo del beso, lo que solo haría que la castaña lo picara aún más. Lo cual internamente agració el peliverde por haber excluido de su historia esa parte. Ahora regresando con todos, el peliverde cuando entendió todo regresó la mirada hacia su amiga castaña, quien ya no era la única que lo miraba. Sino que de igual manera tanto el pelirrojo como la peliazul miraron con curiosidad a Izuku, mientras que Adrien solo lo miró al moreno con una gota al saber que se le soltó un poco la lengua. Marinette. ¿Izuku a qué se refiere Alia? Preguntó ahora curiosa por saber a qué se refería su amiga, ya que la peliazul sabía perfectamente que era algo difícil llamar la atención de la castaña si no era algún cotilleo o algo parecido. Alia. Sí, Izuku, ¿a qué me refiero? ¿Por qué no nos lo cuentas a todos? Pidió aún sin cambiar esa expresión pícara de su cara, haciendo que al peliverde se le saliera una gota por la insistencia de su amiga. Izuku. Tampoco pasó algo extraño, cuando todos se fueron fue con Chloe a ver la pantera y el cuidador nos dejó tocarla ya que no había mucha gente y estaba tranquila, después de eso nos despedimos en la entrada. Resumió en gran manera, el pelirrojo y la peliazul parecían asombrados por lo que pudieron hacer ambos jóvenes, pero por el lado de la castaña era diferente. A Alia se le daba bien fijarse en las palabras de la gente gracias a su labor como reportera para su Ladyblog, notando rápidamente que el peliverde no contó algo ya que el tono de Izuku cambió por un muy breve momento. Nathaniel. Wow. ¿Pero qué notaste cuando tocaste a la pantera? ¿Es igual que cuando tocas un gato o es diferente? Preguntó curioso el pelirrojo ya que no todos los días escuchaban que un amigo tuyo había tocado a uno de los carnívoros más peligrosos del mundo como si nada. Izuku. De hecho yo no lo toqué, lo hizo Snoe así que deberías preguntarle a ella. Corrigió la parte en la que contó que tocó a la pantera, ya que era verdad el peliverde solo se quedó un poco apartado en ese momento al igual que el cuidador. Alia. Ajá, muy interesante, pero hay algo que no nos estás contando. Comentó ahora con los brazos cruzados mientras veía al peliverde con una mirada seria y analítica, logrando así ver el pequeño sobresalto que tuvo el peliverde al oír el comentario de su amiga. Izuku. No exacta, intentó negarse pero antes de poder hacerlo la castaña se adelantó al saber que lo estaba intentando hacer su amigo. Alia. Izuku no me mientas, sé cuando alguien no me quiere contar algo y te conozco lo suficiente para notarlo, así fue como me enteré de lo que hiciste con Chloe gracias a Nino. Confesó con seguridad, Izuku al oír a su amiga regresó nuevamente a mirar al moreno el cual solo pudo asentir. Nino. Tiene razón, solo díselo, cuando se interesa por algo no te dejará en paz hasta saberlo. Explicó recordando el día que le contó a su novia sobre lo de Izuku y Snoe, al principio dijo un poco de lo que pasó sin querer, pero cuando la castaña se interesó por sus palabras lo presionó poco a poco hasta que confesó. Izuku ahora al escuchar la respuesta de su amigo volteó la mirada para ver el patio del piso inferior, viendo que la rubia se encontraba abajo con Sabrina. Al ver esto el peliverde dudó de contarles lo que realmente pasó, ya que aunque no era para tanto sus amigos podrían llegar a exagerarlo. Pero Izuku al saber que ahora no tenía escapatoria regresó la mirada al grupo mientras soltaba un suspiro cansado. Izuku. Bien se los diré, pero no quiero que se lo digan a Snoe, podría enfadarse. Pidió con algo de seriedad para dejar en claro que podría llegar a molestar a la rubia. Marinette.
Izuku, eres nuestro amigo, si no quieres que se lo digamos a nadie respetaremos tu decisión. Informó la peliazul con su clásica amabilidad, al igual que el grupo asentía de acuerdo, lo que hacía que el peliverde, aunque solo fuera un poco, se sentía un poco más cómodo como para contarles lo que pasó, así que sin más que esperar el peliverde recogió un poco de aire para empezar a contar lo que pasó. Izuku. Está bien, escuchen, ese día cuando terminamos de ver a la pantera con Chloe salimos del zoo, un coche vino a recogerla, así que nos despedimos como otros días, pero antes de irse me dio un beso en la mejilla. Lo que más me confunde es que ella después de eso no me miró a la cara y salió corriendo al coche. Explico lo que pasó sin dejarse nada importante, pero aunque el peliverde lo contaba como si fuera algo normal, los presentes parecían más que sorprendidos. No solo por la acción de la rubia, sino de igual manera por su reacción al darle el beso a su amigo. Todos rápidamente entendieron lo que pasaba. Y conectaron más los puntos los que llegaron a ver el helado que le dio Andrea al peliverde, lo cual no sabía Nathaniel, pero no le hacía falta para entender lo que pasaba. Alia. Espera, ¿me estás diciendo que Chloe te dio un beso en la mejilla y después se fue sin mirarte? ¿En serio no entiendes lo que significa? Preguntó asombrada, al punto que le era hasta difícil creer las palabras de su amigo, pero por la manera tan calmada que lo contó no podía evitar creer sus palabras. Izuku. No, solo pasamos el día en el zoo y me lo agradeció de esa manera. ¿Qué tiene de raro? Regresó la pregunta, ahora confundido por las reacciones de sus amigos, quienes solo podían quedarse sorprendidos por la inocencia del peliverde. Pero era algo normal, después de todo el peliverde no tenía ningún sentimiento más aparte del de amistad hacia la rubia, lo que se le hacía algo difícil notar lo que ocurría. Marinette. Izuku, ¿no has podido pensar que le gustas a Chloe? Preguntó de manera directa para que el peliverde entendiera a qué se referían sus amigos, lo cual logró con éxito la peliazul, ya que Izuku ahora se dio cuenta de la actitud y reacción de Chloe. Pero aún con esas razones, el peliverde no podía creer la posibilidad de que la rubia sintiera algo por él. Izuku. No creo que exactamente así, según sé por la reputación de Chloe no ha tenido muchos amigos antes, puede que solo le haya dado vergüenza expresar su agradecimiento de esa manera. Explico con calma, ya que efectivamente la rubia no era muy sociable con el resto de la clase como lo era ahora, aunque tampoco es que actualmente lo fuera mucho. Adrien. Creo que Izuku tiene razón, Chloe no tiene un círculo de amistad muy grande, así que puede que solo sintiera vergüenza. Comentó dejando en claro que estaba de acuerdo con su amigo, ya que al igual que Izuku también conocía muy bien a la rubia, o por lo menos lo suficiente como para llevarle la razón al peliverde. Nathaniel. Pero, ¿y si resulta que no es así, y de verdad le gustas? ¿Qué harás? Preguntó la opción más lógica, ya que, aunque el peliverde y el rubio descartaran la opción de que la rubia veía como un interés romántico al peliverde, eso no confirmaba tampoco nada. Lo que logró ahora dejar pensativo a Izuku, y curiosos al resto por saber cuál sería la decisión de su amigo. Izuku. Supongo que hablaría con ella al respecto eso, pero por ahora no hay necesidad de hacerlo y si no puedo confirmar nada. Respondió con seguridad, al parecer no tenía problemas de hablar con su amiga sobre el tema si llegaba a pasar. Nino. ¿Todo listo entonces? Estoy seguro de que tomarás la opción correcta, colega. Ahora, ¿por qué no hablamos sobre la película? Comentó con calma mientras apoyaba a su amigo, para seguido regresar al tema que se habían saltado con anterioridad. Alia. La película es esta tarde, por suerte al cine que vamos a ir aún hay entradas de sobra. Informó al grupo mientras que de igual manera desviaba el tema para que el peliverde no se llegara a sentir incómodo, ya que después de todo lo estaban presionando con demasiadas preguntas. Marinette. Alia, se me ha olvidado decírtelo, pero hoy tengo que cuidar por la tarde a la hija de una amiga de mi madre, así que podríamos ir un poco más tarde. Pidió mientras le explicaba el inconveniente que ahora le había surgido, pero por suerte no sería un problema para ir al cine, sino que solo lo tendrían que atrasar un poco. Alia. Está bien, ¿a qué hora terminas para saber cuándo podemos quedar? Comentó con calma, ya que no le molestaba que su amiga tuviera responsabilidades, al contrario era algo que debía asumir de vez en cuando, lo cual a la castaña no le molestaba. Marinette. La amiga de mi madre vendrá a recoger a su hija sobre las 4:30. Informó la peliazul mientras hacía memoria recordando la hora que le dijeron. Alia.
Si es así podemos quedar en la entrada del metro que hay cerca del parque sobre las 5 de la tarde, así podremos usar el metro que pasa sobre las 5:15. Explico mientras veía el horario de los metro que iban a recoger en su teléfono. Nathaniel. Yo seguramente no pueda ir, tengo que ayudar a mi madre con algunos recados. Comentó el pelirrojo mientras se excusaba ya que no podía ir el día de hoy al cine. Nino. No hay problema, puedes unirte la próxima vez. Informó el moreno en un tono amable, lo cual fue respondido con un asentimiento por parte de Nathaniel. Alia. ¿Alguien más no podrá venir? Preguntó con duda ya que no sabía si el peliverde también tendría tiempo para ir con el resto. Izuku. No tengo nada que hacer por la tarde así que estaré allí, pero Adrien, ¿tu padre te dejará venir? Informó para seguido preguntar a su amigo, ya que aunque sabía que podría ir al cine esta tarde, no sabía si su padre le dejaría ir con el grupo. Adrien. Hoy tengo el día libre y mi padre me dejó ir al cine, aunque me dijo que tenía que acompañarme mi guardaespaldas, pero estoy seguro que si le cuento que iré con ustedes me permitirá ir. Explicó con calma lo que sucedía y la condición que le puso su padre para ir al cine solo. Alia. Entonces ya todo está aclarado, nos vemos todos a las 5 en la entrada del metro. Comento dejando ya claro tanto la hora como el lugar de reunión para ir al cine esta tarde. Adrien. Genial, entonces me iré ya para contárselo a mi padre. Informó mientras empezaba a andar hacia las escaleras que llevaban al piso inferior del instituto. Nathaniel. Yo también me voy, no quiero hacer esperar a mi madre. Comentó mientras que de igual manera fue hacia las escaleras para bajar, dejando al resto solos, o así habría sido si no fuera porque la peliazul miró la hora de su teléfono dándose cuenta que ya se le estaba haciendo tarde. Marinette. O no me tengo que ir, la amiga de mi madre tiene que estar a punto de llegar. Informó en un tono alarmado mientras empezaba a correr hacia las escaleras, no sin antes despedirse con un «nos vemos más tarde», despidiéndose así de sus amigos. Izuku. Yo también me tengo que ir, me gustaría terminar algunas cosas antes de ir al cine. Informó ya que el peliverde en efecto aún tenía algunas labores que hacer en su casa, las cuales entre esas labores era hacer la colada. Alia. Izuku, antes de que te vayas quiero pedirte un favor. Pidió la castaña deteniendo a su amigo antes de que se pudiera ir del lugar, por lo que nuevamente el peliverde volteó su cabeza para ver a su amiga con curiosidad. Izuku. Claro, ¿qué ocurre? Respondió aceptando su petición sin haber escuchado antes de qué se trataba. Alia. Se me ha ocurrido un plan para acercar a Marinette y Adrien un poco, pero necesitaré tu ayuda y la de Nino. Pidió ya que después de todo quería ayudar a su amiga con su interés romántico, para ver si así conseguía que el rubio al menos pudiera sentir algo por su amiga. Izuku. Está bien, pero ¿cuál es tu plan? Preguntó lo más obvio ya que aún no sabía la estrategia que usaría su amiga para acercar a la peliazul y al rubio. Alia. No te preocupes, te la contaré más tarde en la entrada del metro, solo asegúrate de llegar media hora antes que Adrien y Marinette. Explicó con seguridad, por lo que al peliverde no le quedó más que aceptar el plan de su amiga, para luego despedirse de esta y el moreno saliendo ahora sí del lugar. Como cualquier otro día el peliverde no tuvo ni un problema en llegar a su casa, donde poco después de llegar lo primero que hizo fue guardar su mochila. Para seguido ir al cuarto de baño donde tenía un cesto para la ropa sucia, sin pensarlo más Izuku agarró el cesto de la ropa yendo hacia la cocina. Ya que era ahí donde tenía de igual manera la lavadora, una vez el peliverde metió la ropa sucia en la lavadora se encargó de echar los productos de limpieza dentro de la máquina, para luego encenderla dejando así que haga su labor. El peliverde no hizo mucho después de eso, como cualquier otro día se hizo la comida y después de terminar no le quedó más que esperar hasta que la hora llegara. Así fue hasta que solo quedaba media hora de la hora indicada por Alia. Izuku al ver esto recogió su teléfono, cartera y llaves y salió de su casa empezando a andar hacia la estación de metro donde había quedado con sus amigos. Logrando llegar unos 10 minutos antes de la hora que le pidió Alia, y 40 minutos antes de que llegaran Adrien y Marinette. Pero aunque el peliverde había llegado 10 minutos antes, pudo ver que la castaña ya se encontraba esperando cerca de las escaleras que llevaban a la estación de metros. Izuku al ver a su amiga se acercó donde estaba esta, la cual aún no había notado la presencia del peliverde, ya que la castaña estaba mirando su teléfono. Izuku. Hola Alia.
Saludo a su amiga llamando así la atención de esta, la cual alzó su rostro viendo ahora delante suya a su amigo. Alia. Hola Izuku, has llegado antes de lo que pensaba. Comento con algo de curiosidad ya que no esperaba que su amigo llegara antes que su novio, el cual ahora mismo se encontraba en camino de llegar junto a ambos jóvenes. Izuku. Sí, prefiero salir un poco antes de casa por si ocurre algún problema de camino, así tengo un poco de chance aún para llegar. Explico la razón por la que salía de su casa, aun sabiendo que llegaría antes de la hora acordada. La castaña no se sorprendió por esto al saber lo cuidadoso y responsable que podía llegar a ser su amigo. Alia. Ya veo, Nino también debe de estar al llegar, en cuanto estemos los tres os explicaré lo que haremos. Informó recordándole así al peliverde que aún le tenía que explicar su plan tanto a él como a su novio. Izuku al oír a su amiga no hizo mucho más que asentir. Esperando ahora a su amigo, el cual no tardó mucho en llegar ya que apenas pasaron unos 5 minutos. Nino. Ya estoy aquí. Anunció con alegría mientras se acercaba donde estaban Izuku y Alia, quienes al reconocer la voz de su amigo lo miraron mientras lo saludaban. Nino. ¿Y bien? ¿Qué tienes pensado para juntar a esos dos? Preguntó de manera directa ya que apenas acababa de llegar. Alia. Es sencillo, cuando lleguemos al cine me encargaré de comprar las entradas, me aseguraré de que los asientos de esos dos estén juntos, nosotros mientras tanto estaremos un poco más apartados para darles algo de intimidad. Explico con calma el plan, el cual era fácil y efectivo, lo que no sería complicado de hacer. Izuku. Es un buen plan, pero no entiendo para qué necesitas nuestra ayuda. Comento lo más obvio, ya que el plan perfectamente podía llevarlo a cabo la castaña ella sola. Alia. No es tan sencillo, ya sabéis cómo se comporta Marinette cuando está Adrien cerca, si se entera de lo que estoy intentando hacer me intentará detener, necesitaré que la distraigáis a ella y Adrien, y si podéis hacer que hablen entre ellos mientras tanto mejor, eso podrá tranquilizar un poco a Marinette antes de que empiece la película. Explico el resto de su plan, donde ahora sí incluía la intervención de ambos chicos, quienes entendieron lo que tenían que hacer. Nino. Déjanoslo a nosotros, sé perfectamente cómo hacer que Adrien hable con Marinette. Aseguro como si fuera algo muy simple, lo cual no le dio muy buena espina a la castaña al saber lo poco discreto que podía ser su novio a veces. Alia. Izuku, ¿podrías vigilar a Nino para que no eche a perder el plan? Pidió a su amigo, ganando una queja de su novio, la cual fue ignorada por la castaña. Izuku. Está bien. Acepto sin problema ya que tampoco sería un gran problema asegurarse de mantener vigilado lo que diría su amigo. Nino. Oigan, al menos no me ignoren, parece que no confían en mí. Se quejó aunque ahora en un tono algo deprimido por ser ignorado tan de repente, aunque ese tono no duró mucho al ver cómo la castaña se acercó a Nino, para que seguido Alia apoyara sus manos sobre las mejillas de su novio. Alia. Claro que confío en ti, pero no te puedo mentir, eres algo pésimo cuando intentas disimular, solo encárgate de distraer a Adrien mientras que Izuku se encarga de Marinette. Explicó su labor en un tono amable y a la vez cariñoso, animando así un poco al moreno. Por otro lado Izuku, quien veía la escena, solo se mantuvo algo apartado. Ya que la escena que estaban haciendo ahora Alia y Nino era una de pareja, la cual el peliverde no estaba dispuesto a interrumpir, así que se limitó a ver su teléfono para ver la hora. Notando que solo quedaban unos 20 minutos para que llegaran tanto Adrien como Marinette al lugar. Después de un rato la castaña y el moreno se separaron para así esperar al resto de sus amigos, donde la primera en llegar fue la peliazul. Marinette. Hola. Saludó al grupo mientras llegaba junto a estos, los cuales le devolvieron el saludo, aunque después de eso la peliazul miró a su alrededor notando que aún faltaba el rubio. Marinette. ¿Aún no ha llegado Adrien? Preguntó extrañada ya que creía que llegaría antes. Después de todo, la mayor parte de las veces el rubio siempre llegaba en coche, pero aunque su pregunta no iba con segundas. La castaña al oír a su amiga decidió molestarla un poco. Alia. Tranquila amiga, no necesitas ser tan ansiosa, ya tendrás tiempo que pasar con Adrien. Bromeó en un tono pícaro, lo cual hizo sonrojar de gran manera a la peliazul, la cual dejó salir sus nervios. Marinette. ¿Qué estás diciendo? Solo preguntaba porque intentó excusarse, pero los nervios no la dejaban ya que después de todo el comentario de su amiga fue completamente inesperado. Izuku.
Tranquilízate Marinette, solo está bromeando. Informó a su amiga, la cual miró a la castaña quien solo le dio una sonrisa molestando un poco a la peliazul. Marinette. No me des esos sustos. Pidió ahora un poco más aliviada, aunque eso no duraría mucho ya que Izuku, Alia y Nino vieron a alguien acercarse, la cual no notó la peliazul. Adrien. Hola, ¿de qué estaban hablando? Saludó mientras preguntaba de seguido alarmando nuevamente a la peliazul quien reconoció la voz, por lo que rápidamente se dio la vuelta viendo al rubio que estaba detrás suya con anterioridad. Marinette. No nada pasa, eres genial, digo. Intento responder pero entre que las palabras se le liaron a la peliazul, además de que dijo algo sin pensar no podía evitar ponerse roja nuevamente, pero esta vez de la vergüenza. Izuku. Lo que quiere decir Marinette, es que se alegra de ver que tu padre al final te dejó venir, ¿verdad? Excusó a su amiga mientras le preguntaba a esta, la cual al oír a su amigo ayudándolo solo asintió muchas veces y con mucha rapidez. Adrien. Sí, al principio se negó que viniera con mi guardaespaldas, pero cual le dije que iría con ustedes aceptó pero debía llegar una hora antes de lo normal. Explico con alegría dejando de lado el comentario tan extraño de la peliazul, quien ahora solo estaba sonriendo de manera exagerada. Nino. Bueno ahora que ya estamos todos vámonos, solo quedan unos minutos para que pase por aquí el próximo metro. Informó al grupo, por lo que sin esperar más tiempo todos empezaron a bajar las escaleras, aunque antes de que el peliverde empezara a bajar notó que alguien tiró de su brazo. Al notar esto Izuku volteó viendo que la responsable era Marinette. Marinette. Gracias por ayudarme antes, no sé en qué estaba pensando antes para decirle eso. Agradeció mientras se excusaba por su torpe respuesta, lo cual no molestó ni un poco a Izuku quien soltó una sonrisa amable siendo visto por su amiga. Izuku. Para eso están los amigas, ahora vámonos o Alia nos regañará por quedarnos atrás. Respondió con amabilidad ganando un asentimiento de Marinette quien le devolvió la sonrisa a su amigo al saber que podía contar con él. Después de eso el peliverde empezó a bajar las escaleras junto a la peliazul. Reagrupándose así con sus amigos a los pocos segundos, quienes ya estaban esperando al metro, aunque antes de poder llegar donde estaban todos. La castaña notó la falta de sus dos amigos restantes, por lo que miró las escaleras notando que estos estaban terminando de bajarlas. Alia. ¿Se puede saber qué hacían? El metro está por llegar. Preguntó la castaña con los brazos cruzados, aunque antes de lanzar su pregunta se separó un poco de Nino y Adrien, quienes no notaron la falta de sus amigos y de igual manera no escucharon a la castaña. Marinette. Lo siento Alia, pero quería darle las gracias a Izuku por ayudarme antes con Adrien. Explico de manera clara lo cual no extraño a la castaña, al saber cómo era su amiga la cual normalmente siempre agradecía hasta por la menor ayuda de sus amigos. Pero antes de que Alia pudiera decir algo más, esta pudo escuchar al igual que el peliverde y la peliazul el tren acercándose. Alia. Como sea, vámonos o perderemos el tren. Comentó mientras agarraba un brazo de Izuku, como uno de Marinette arrastrando así a ambos jóvenes, quedándose así los tres enfrente de las vías. Pudiendo ver así como el tren se detuvo poco a poco hasta que las puertas se abrieron, por lo que el grupo entero entró dentro. Aunque poco después de entrar el moreno se dio cuenta de una cosa. Nino. Por cierto Alia, ¿cuánto queda para que empiece la película? Se me olvidó mirarlo antes de venir. Preguntó curioso a su novia la cual estaba calmada ya que efectivamente sabía a qué hora empezaba. Alia. Debería empezar aproximadamente en 1 hora y cuarto, si todo va bien deberíamos llegar 1 hora antes de que empiece. Explicó mientras veía la hora en su teléfono, aunque después de eso la atención del grupo se centró en los altavoces que había en el metro. El cual estaba comunicando que estaban a punto de llegar a la siguiente parada, la cual no dio mucha importancia al grupo ya que no era en la que se tenían que bajar. Pero para sorpresa de la mayoría del grupo, estos vieron como de repente un brillo empezó a envolver a la castaña quien de igual manera estaba sorprendida por esto. Alia. ¿Qué ocurre? Preguntó alarmada la castaña, pero cuando el brillo se desvaneció dejó ver como la ropa de Alia cambió a la misma que cuando se acumatizó siendo la de Wifi. Izuku. Alia ¿estás bien? Preguntó no muy seguro mientras daba unos pasos atrás al saber lo peligrosa que podría ser la castaña akumatizada, pero para sorpresa de Izuku.
Lady Wifi lo ignoró mientras centraba su mirada en la peli azul, a la cual seguidamente señaló de manera amenazante, mientras mantenía su teléfono en alto por si tenía que usarlo. Lady Wifi. Marinette, entrégame los muñecos de Ladybug, Chad no Irideku, ahora. Exigió la villana, lo cual dejó muy confundidos a la mayoría, incluso a la peli azul, quien apenas entendía lo que estaba pensando al igual que el resto. Marinette. Lady Wifi. Para Q. Intento preguntar, pero apenas dijo el nombre de villana de la castaña esta cambio de actitud interrumpiéndola. Lady Wifi. No. Soy marionetista y quiero esos muñecos, ahora. Exclamó mientras hacía varios gestos como si fuera una niña pequeña exigiendo un juguete. Marinette. Marionetista. Pero yo no tengo los muñecos ahora, están en mi cuarto, ¿por qué lo quieres? Preguntó mientras le explicaba dónde estaban de manera confundida. Lady Wifi. Porque dijiste que me los prestarías y mi mamá me dijo que no, así que los recuperaré ahora o lo vas a lamentar. Respondió aún comportándose como una niña pequeña, lo cual dejó perfectamente claro al peliverde como a la peli azul y al rubio que sea quien sea la que estaba hablando, no era Alia. Aunque por las últimas palabras que dijo la villana, esto le dejó perfectamente en claro a Marinette de quién se trataba. Después de esas últimas palabras el tren se detuvo en la parada que dijo con anterioridad, la villana al ver las puertas abriéndose lanzó desde su teléfono lo que parecía una pantalla de aceleración. La cual usó la villana como si fuera una tabla de escape flotante para salir rápidamente del lugar, subiendo por las escaleras con esta y logrando llegar a la calle. Aunque mientras la villana huía por las escaleras la peli azul la intentó alcanzar para hacerla entrar en razón, pero ya era muy tarde. Izuku. Marinette, será mejor que te escondas, puede que vuelva a por ti. Sugirió a su amiga mientras llegaba junto a esta, al igual que Adrien y Nino. Marinette. Si será lo mejor, saldré por aquí, si regresa la villana no quiero que ataque el tren, sería peligroso. Explicó mientras se acercaba a las escaleras, aunque antes de poder irse el peliverde habló. Izuku. Está bien, pero ve con cuidado, nos veremos en la puerta del cine, mientras tanto será mejor que nos separemos por si la villana intenta buscarnos también para encontrar a Marinette. Sugirió, ya que es verdad que sería más difícil encontrar a tren jóvenes separados, que yendo en grupo, ya que serían una presa fácil de atrapar. Mientras que solo siendo uno será más fácil de esconderse o pasar desapercibido. Nino. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Preguntó confundido, ya que no sabía muy bien cómo quería que se separaran todos, aunque esto mismo lo estaba haciendo el peliverde para que los tres héroes de París actúen lo antes posible. Izuku. Nino sigue yendo por el metro, dudo que seas la primera presa de la villana, Adrien ve por las otra salida para tomar distancia, yo saldré con Marinette por aquí y nos separaremos después, el punto de encuentro es la puerta del cine. Explico de manera rápida y sencilla el plan, por lo que todos dieron un asentimiento para seguidos separarse, yendo así cada uno por un lado. Por lo que tanto Marinette como Izuku salieron juntos por la entrada que tenían al lado, despidiéndose con un "nos vemos luego", yendo así cada uno por un lado. Aunque cuando el peliverde estuvo lo suficientemente lejos entró en un callejón de la calle, cambiando así a su traje de héroe, para luego salir por la parte superior del callejón llegando a los tejados. Deku. No conozco muy bien esta parte de París, será mejor que busque una ruta. Habló para sí mientras abría el mapa en su reloj señalando la calle donde vivía la peli azul, una vez marcada el peliverde empezó a moverse de tejado en tejado a gran velocidad. Cu. Pero mientras el peliverde se desplazaba, notó como su compañera peli azul de igual manera se estaba dirigiendo a su casa. Deku. Ladybug. Llamó a su compañera mientras se acercaba poco a poco a esta, la cual notó la presencia de su compañero pero aún así no bajó el ritmo. Ladybug. ¿Ya has visto a la villana? Preguntó de manera seria mientras se desplazaba por los tejados con rapidez. Deku. Si te refieres a que la Wifi estaba volando en esa dirección hace poco, sí, ¿qué le pasó a tu amiga para que la volvieran a akumatizar? Preguntó con duda mientras veía a su compañera, la cual aún permanecía seria. Ladybug. No fue akumatizada, las responsables fue una villana llamada marionetista, ahora está buscando los muñecos que tiene en mi casa, creo que los puede controlar y hacer que los villanos recuperen sus poderes con ellos. Explico, ya que la peli azul pensó lo que ocurrió de camino, y recordó que le prestó a la niña que ahora está akumatizada la muñeca de la Wifi.
la cual justamente ahora había recuperado sus poderes de villana, lo que significaba que podría regresar los poderes a los villanos restantes. Deku. Eso pinta mal, ¿qué más muñecos tienes? Pregunto nuevamente ya que esa información sí la desconocía y será bueno saberla. Ladybug. Hice varios, ya tiene la de la Wi-Fi así que le queda el de Ladybug, Chad Noir, Deku, Roger Copy Demo Ilustrador. Informo los muñecos que había, lo malo es que si la villana podía controlar a los villanos, no sabían qué pasaría si controlaba a los héroes. Deku. No me gusta escuchar eso, pero ya debe de haber llegado a tu casa, será mejor que vayamos más rápido antes de que los pueda usar. Comento mientras aceleraba el ritmo, lo cual de igual manera hizo la peli azul, logrando así llegar ambos héroes en pocos minutos a la casa de Marinette. Aunque cuando ambos héroes llegaron pudieron ver que la trampilla que daba acceso a la habitación de la peli azul estaba abierta. Ladybug. Debe de estar dentro, me encargaré de ella, ¿puedes avisar a Chat? Pidió mientras mantenía su yo-yo en su mano lista para pelear, el peliverde aceptó la petición de su compañera por lo que la dejó entrar sola. Mientras que el peliverde empezó a marcar el número de su compañero quien no tardó en responder. Deku. Chad, no tengo mucho tiempo para hablar, Ladybug está peleando con una villana y necesitaremos tu ayuda, te mandaré la localización. Informó de manera clara sin dejar a hablar a su compañero, quien solo pudo responder con un, estaré allí pronto, para seguido colgar la llamada. Después de eso el peliverde le manda la ubicación a su compañero para seguido entrar dentro de la habitación, pero antes de poder hacerlo escucho a su compañera llamándolo. Ladybug. Deku, no podré aguantar mucho más. Destruye la antena del wifi. Exclamó mientras detenía las diferentes pantallas de bloqueo que eran lanzadas por la villana, la cual aunque escucho a la heroína debía tener cuidado para no ser atacada por la peli azul. Por lo que no detuvo sus ataques, sino que los aumentó para presionar más a la heroína. Deku por su lado al escuchar a su compañera rápidamente dejó de entrar en la habitación para empezar a buscar por el tejado. Deku. La antena del wifi no debe de estar muy lejos. Habló para sí mientras veía las partes elevadas del edificio donde normalmente se colocaba la antena para un mejor funcionamiento. Chat. ¿Buscas esto? Preguntó desde el otro lado de la pared que había en la terraza de la peli azul, el peliverde al escuchar a su compañero saltó por encima del muro viendo al rubio quien tenía a su lado la antena. Chat. No estaba muy lejos de aquí cuando me llamaste así que pudo escuchar a Ladybug gritar, solo hay que destruir la antena, ¿verdad? Preguntó mientras señalaba la caja de fusibles que tenía el logo del wifi, lo cual efectivamente había que romper. Deku. Sí, pero hay que darse prisa. Comunicó a su compañero quien asintió con rapidez, por lo que estaba a punto de preparar su poder para romper la antena. Chat. Kata, intentó usar su poder pero antes de poder pronunciarlo el peliverde lo detuvo. Deku. Espera. Si usas tu poder te destransformarás pronto, ve a ayudar a Ladybug, debe de estar en problemas, yo me ocupo de la antena. Pidió a su compañero ya que sería malo que usara su poder, y más sabiendo que la pelea se podría extender y no sería bueno que encima el rubio estuviera en contrarreloj. Chat. Como digas, pero sé rápido. Pidió mientras saltaba el muro llegando a la terraza de la peli azul para seguido entrar por la trampilla para auxiliar a su compañera. El peliverde mientras tanto abrió la caja de fusibles viendo varios cables de diferentes colores los cuales daban conexión a la antena. Deku. No tengo tiempo para jugar a adivinar los colores. Habló para sí para seguido agarrar todos los cables con su mano, tirando de estos y como consecuencia a arrancarlos de lleno quitando toda la señal wifi. Deku. Listo, ahora tengo que ir a ayudarlos. Habló nuevamente para sí mientras soltaba los cables dejando que caigan sobre el tejado, para seguido regresar a la terraza de Marinette, entrando por la trampilla. Aunque cuando el peliverde logró llegar al cuarto, notó como sus compañeros estaban debajo de un sofá, el cual al parecer fue lanzado contra ellos. Deku. ¿Están bien? ¿Dónde está la villana? Lanzó sus preguntas mientras les quitaba a ambos el sofá sin problemas, dejando así libres a sus compañeros quienes se pusieron de pie. Ladybug. Se ha escapado, aunque pude romper su teléfono y conseguir mi muñeca, el problema es que tiene el resto. Explicó mientras señalaba el teléfono que estaba en el suelo roto, al igual que la muñeca de Ladybug que tenía en su mano, aunque esto preocupó bastante a ambos héroes. Deku. ¿Tenéis alguna idea de a dónde se dirige?
Pregunto ahora bastante preocupado al saber que podría ser controlado por la villana, lo cual sería realmente malo. Ladybug. No exactamente, pero conozco a alguien que sí lo sabe, salgamos de aquí mientras la llamo. Informo mientras abría su yo-yo al mismo tiempo que salía por una ventana del cuarto de la peli azul, saliendo así a la calle junto a sus compañeros. Lo bueno es que mientras salían los tres, la persona a quien llamo la peli azul respondió. Ladybug. Disculpe las molestias Nadja Chamak, pero su hija fue akumatizada, ¿sabe dónde está ahora? Pregunto de manera seria, lo cual fue respondido con rapidez por la mujer. Nadja. Si Ladybug está en la planta baja de la estación de televisión. Respondió la mujer, lo cual fue escuchado por los tres héroes ya que la llamada estaba en manos libres. Ladybug. Perfecto, ya vamos para allá, intente ponerse a salvo hasta que devolvamos a su hija a la normalidad. Pidió para seguido colgar la llamada y sin perder más tiempo la peli azul usó su yo-yo empezando a desplazarse por los tejados. Chat. Podías haber sido un poco más delicada, ¿no crees? Preguntó el rubio, el cual se sentía un poco mal por la madre de la villana, ya que seguramente ahora estaba muy preocupada. Deku. Es verdad que no fue lo más adecuado, pero estamos en graves problemas, solo espero que Nadja no intente ninguna tontería. Respondió mientras de igual manera saltaba de tejado en tejado a gran velocidad junto a sus compañeros. Después de esa pequeña charla, los tres héroes continuaron con el recorrido, llegando así a la estación de televisión en pocos minutos. Aunque antes de entrar por alguna entrada, los tres héroes recordaron la llamada de Nadja, por lo que entraron por la puerta principal al saber que la villana se encontraba en la planta baja. Pero cuando entraron, para desgracia de los tres, no vieron a la villana, pero sí pudieron ver a tres adultos, quienes se encontraban en el mostrador de recepción. Ladybug. Nadja, ya estamos aquí. Informó la peli azul mientras se acercaba a los tres adultos, mientras llamaba a la madre de la villana, de igual manera llamando la atención de los otros dos adultos. Uno de ellos era Lek, el cual el peliverde reconoció, pero la mujer restante que había en el lugar parecía ser una empleada del edificio. Nadja. Ladybug, menos mal que has llegado, mi hija está en la cuarta planta, en la habitación donde se graba el programa de Alec, pensaba subir ahora mismo. Informó mientras señalaba la pantalla que había en el mostrador, la cual servía para ver las cámaras, mostrando así el lugar que dijo la mujer. Donde ahora mismo se podía ver a la villana junto a la Druid y el resto de los muñecos. Deku. Será mejor que se quede aquí, su hija es capaz de usar y controlar a los muñecos, y ahora mismo tiene en su posesión el de Chat y el mío, es demasiado peligroso. Explicó el peliverde de manera seria, dejándole en claro que era un rotundo no aunque fuera la madre de la villana, ya que además al ser una niña no sabrían cómo actuaría. Ladybug. Deku tiene razón, déjenosla a nosotros, le quitaremos el Akuma y se la traeremos sana y salva. Informó de manera calmada y amable, aliviando aunque sea un poco a la adulta, quien aceptó al final. Chat. Oigan, debemos darnos prisa, les recuerdo que tiene mi muñeco y le de Deku. No quiero saber lo que pasará si nos controla a uno de los dos o peor, a los dos. Comentó con algo de prisa mientras mantenía abierto el ascensor para subir a la planta. La peli azul y el peliverde, al oír a su compañero, fueron donde estaba este, entrando así los tres en el ascensor. Deku. Ladybug, ¿qué harás con tu muñeca? ¿No es muy peligroso traerla contigo? Pregunto, no muy seguro, ya que si lograba controlar a la peli azul podía ser un game over para los héroes. Ladybug. No tengo pensado dársela, pero si las cosas se ponen feas tengo algo pensado. Informó con calma mientras esperaba a que la puerta del ascensor se abriera, lo cual ocurrió en pocos segundos, por lo que los tres héroes salieron rápidamente. Dirigiéndose así al plato de televisión donde se encontraba la villana, por lo que una vez enfrente de la puerta los tres héroes de París se prepararon para luchar. Ladybug. La prioridad son sus muñecos, déjenme a la villana y a mí. Explicó las prioridades, pero ninguno de los héroes se esperaba lo que iba a pasar una vez entrarán. Sin perder más tiempo, la peli azul abrió la puerta entrando al plato junto a sus compañeros, pero una vez los tres estuvieron dentro, ninguno pudo evitar sorprenderse por lo que veían. Marionetista. Vaya vaya, llegan un poco tarde héroes, la victoria ya es mía. Comunicó la villana, la cual tenía en una de sus manos una varita, la cual estaba alzando al cielo, pero eso no era lo malo, justamente al lugar que estaba señalando era el muñeco de Deku, el cual estaba flotando en el aire a punto de ser controlado, lo cual fue la razón de la preocupación de los héroes.
Ladybug. Malone, detente. Exclamó la peliazul intentando detener a la niña, pero no parecía funcionar, por lo que el peliverde, sin tener la intención de retenerse, usó su Fajin para recuperar su muñeco. Pero aún con la velocidad sobrehumana del peliverde, ya era demasiado tarde. Marionetista. Deku cobra vida. Ordenó la villana al muñeco mientras que este estaba siendo envuelto por la luz. Seguidamente el peliverde, quien estaba solo a unas pulgadas de agarrar su muñeco, se detuvo en seco mientras caía al suelo de pie. Ladybug. Deku. Preguntó con miedo la peliazul al ver a su compañero con la cabeza agacha, pero cuando el peliverde la alzó, su mirada era una sombría. Marionetista. No se preocupen, héroes, también soy amable, así que no controlaré a Chad Noir. Toma tu muñeco. Informó mientras le lanzaba el muñeco al rubio, quien lo agarró en el aire, aunque ese ya no era el problema. Chat. Recuperamos mi muñeco, My Lady, pero creo que esto es peor a que me controlen. Comentó en un tono tembloroso al ver cómo ahora su compañero peliverde estaba en contra de ambos, y precisamente este era por sí solo más fuerte que todos los presentes y todos lo sabían. Ladybug. Debemos quitarle el Akuma a la villana, debe de estar en su varita. Informó la opción más simple pero a la vez la más difícil de todas, ya que debían esquivar a su compañero. Chat. Entonces hagamos todo lo que podamos. Respondió mientras extendía su bastón, al igual que la peliazul hacía girar su yo-yo, listos para pelear. Sin más opciones, ambos héroes intentaron esquivar al peliverde, empezando a rodearlo por ambos lados para ir a por la villana, pero cuando estaban cerca, Deku usó sus látigos mandándolos punto desde donde empezaron. Marionetista. Jajaja, buen intento, pero yo ahora tengo la victoria al alcance de mi mano. Ríndanse y no les hará más daño su amigo, héroes. Se burló la villana mientras veía al rubio a la peliazul levantándose del suelo, ya que estos cayeron cuando fueron lanzados por su compañero. Ladybug. Esto no funcionará, tenemos que ir con todo, amuleto encantado. Exclamó lanzando su yo-yo al cielo esperando un objeto que los ayudara, pero lo único que apareció fue el magatama rojo con lunares negros. Ladybug. ¿Cómo? Pero esto solo pasaba cuando ya habíamos derrotado a la villana. Preguntó con sorpresa, perdiendo ya la última esperanza que tenían. Chat. No te rindas, My Lady, si es necesario usaré mi cataclismo. Informó mientras alzaba su mano de manera amenazante, pero antes de poder usarlo fue detenido. Ladybug. Espera. Si lo usas aquí, Deku te puede atar con sus látigos y obligarte a usarlo con algo inútil, solo pondríamos las cosas peor. Explicó, aunque tampoco era la más indicada para decir eso, ya que después de todo su poder no le sirvió de mucha ayuda y ahora estaba a minutos de destransformarse. Por otro lado, las cosas estaban ocurriendo de forma diferente para Deku. Este ahora mismo se encontraba con los ojos cerrados mientras permanecía tirado sobre un espacio negro. Así fue hasta que el peliver abrió los ojos y se levantó de su sitio confundido. Deku. ¿Dónde estoy? ¿Caí desmayado después de verlo? Preguntó confundido, aunque no pudo decir mucho más al recordar lo que ocurrió, por lo que se alarmó bastante. Deku. Espera. Ahora Ladybug y Chad deben de estar peleando con mi cuerpo, pero tampoco puedo hacer nada. Habló para sí frustrado mientras se frotaba la sien con una mano. Así fue hasta que el peliverde se dio cuenta de una ligera pista de dónde se encontraba. Deku. Espera, si caí desmayado, y esta sensación que siendo ahora, esto debe de ser el One for All. Habló nuevamente para sí recordando el lugar donde ahora se encontraba, al cual la mayor parte de las veces entró cuando estaba dormido o inconsciente. Deku. Jeje, se siente algo solitario sin los anteriores portadores. Comentó para sí mientras veía los alrededores completamente vacíos, o así habría sido, ya que de repente una luz salió de la nada obligando al peliverde a taparse los ojos. Cuando más o menos se acostumbró a la luz, retiró el brazo con el que se estaba tapando, viendo así la luz, la cual se enfocó dejando ver a Ladybug y Chad, quienes parecían cansados. Rápidamente el peliverde entendió lo que estaba viendo, era lo que ahora mismo su cuerpo, que estaba siendo controlado por la villana, estaba viendo. Deku. ¿Por qué ha aparecido de repente esto? ¿Acaso el One for All me está intentando decir algo? Es imposible, los portadores ya no están dentro como para hacer que, susurró para sí como hacía en su anterior mundo como era costumbre, hasta que se dio cuenta de algo. Deku. Esto no lo hizo el One for All, debía haberlo hecho mi subconsciente al pensar en Chat y Ladybug, pero ¿qué podría hacer para ayudarlos?
Volvió a susurrar mientras veía sus manos, pero cuando hizo esto mismo el peliverde volvió a recordar dónde estaba y lo que le ocurrió una vez. Deku. Espera, los anteriores portadores pudieron mover mi cuerpo cuando fue controlado por Shinso, si uso el One for All puede que al menos puede controlar mi cuerpo a la fuerza. Susurró nuevamente ideando un plan basándose en algo que vio con anterioridad, pero aún así esta sería la primera vez que lo pondría en práctica. Deku. No debo contenerme, usaré todo, One for All Full Growl 100% oro. Exclamó con fuerza mientras que los rayos verdes en su cuerpo empezaron a tomar un tono azul celeste al igual que su pelo y sus ojos quienes cambiaron al mismo color. De igual manera los rayos empezaron a hacerse presentes en el exterior de su subconsciente, lo cual fue visto tanto por los héroes como por la villana. Marionetista. ¿Qué haces? Obedéceme. Exigió la villana, pero cuando intentó controlar a la hora peliazul no pudo, ya que ahora mismo el peliazul tenía de nuevo el control. Deku. Es una lástima marionetista, pero no es tan fácil controlarme. Informó mientras volteaba a ver a la villana con sus ojos celestes de manera amenazante. Ladybug. ¿Deku eres de verdad tú? Preguntó con esperanza mientras veía a su compañero quien ahora estaba de vuelta. Deku. Sí, pero puedo ver que les hice mucho daño mientras no estaba, ¿me podrían dejar a la villana y sus marionetas a mí? Pidió con amabilidad sin dejar de expulsar los rayos celestes, que eran la señal de que aún estaba el One for All al 100%. Chat. Toda tuya, pero no te excedas, no deja de ser una niña. Respondió por su compañera, la cual asintió a las palabras del rubio dejándolo todo en manos del peliazul. Marionetista. Aún no he perdido, Ladybug, Roger Cop, Demo Ilustrador, ataquen. Ordenó mientras señalaba al peliazul con su varita, mientras que los villanos los cuales dos de ellos recién habían llegado, intentaron lanzarse a pelear contra el peliazul. Pero antes de que se pudieran mover todos, fueron noqueados al momento por el héroe el cual no parecía haberse movido de su posición. Pero en verdad sí lo hizo noqueando así a los tres villanos controlados, dejando ahora con un rostros de miedo a la villana quien veía a sus marionetas noqueadas. Marionetista. ¿Cómo lo hiciste? Eso es Tram, intentó quejarse mientras intentaba señalar al peliazul con su varita, pero cuando se dio cuenta la villana, esta notó que ya no tenía su varita en la mano por lo que regresó la mirada al peliazul. Quien estaba andando junto a su compañera con la varita de la villana en una de sus manos. Deku. Listo y hecho Ladybug, ya puedes terminar el trabajo. Informó mientras le extendía la varita a la peliazul quien la rompió liberando a la Kuma y capturándolo. Ladybug. Prodigiosa Ladybug. Exclamó lanzando el Magatama al aire devolviendo todo a la normalidad, al igual que a los villanos controlados, los cuales fueron regresados a donde estaban. Al igual que a la castaña quien llegó con Nino el cual estaba cerca del cine, el cual se vio sorprendido por ver a su novia con ella, la cual sin pensarlo lo abrazó, lo cual fue correspondido por el moreno. Regresando donde los héroes, el peliazul al ver que su muñeco desapareció por las mariquitas las cuales regresaron a la mayoría de muñecos a la casa de Marinette. Excepto la de la Ladybug, el peliazul decidió desactivar el One for All regresando su pelo y ojos a su color verdoso al igual que los rayos se desvanecían. Deku. Al final todo salió bien, ¿no cree? Comentó mientras alzaba el puño pero en vez de ser chocado, antes de poder terminar de hablar fue abrazado por sorpresa por la peliazul. Ladybug. Estaba tan preocupada, pensé que íbamos a perder. Respondió entre lágrima al parecer la peliazul sintió bastante miedo al ver lo impotente que fue el día de hoy frente a su compañero controlado. El cual si no hubiera recuperado el control habrían sido derrotados de manera aplastante. Deku. No hace falta que llores, no pensaba dejar que Aogmo ganara. Comentó de manera amable mientras acariciaba la cabeza de su compañera con suavidad, la cual se separó de su compañero mientras se secaba las lágrimas. Ladybug. Lo sé, pero intento hablar pero antes de poder decir mucho más, notó como la mano de su compañero peliverde se colocó sobre su cabeza. Deku. No pienses más en ello, es mejor dejar el pasado y atrás y usarlo como una experiencia, aunque no fue muy buena esta vez. Comentó con amabilidad a su compañera la cual asintió con una sonrisa. Por otro lado, toda la escena fue vista por el rubio el cual no pudo evitar sentir un poco de celos al ver lo preocupada que estaba su compañera por su amigo. Pero se calmó ya que después de todo no era para tanto y de igual manera se alegraba de ver a su compañero de vuelta. Chat.
Deku tiene razón, pero no te queda mucho tiempo My Lady, así que ¿por qué no terminamos cuanto antes? Sugirió mientras le recordaba el tiempo que le quedaba para destransformarse, para seguido extender el puño siendo visto por sus compañeros. Los tres. Bien hecho. Exclamaron al unísono mientras chocaban los puños, para poco después separarlos. Chat. Ladybug será mejor que te vayas, Deku si quieres tú también te puedes hoy ya hiciste un gran trabajo hoy, me encargaré de llevar a la niña con su madre. Informó con calma mientras señalaba a la niña que ya no estaba akumatizada, la cual estaba un poco apartado de los héroes mientras sostenía la muñeca de Ladybug. Deku. Está bien, nos vemos otro día entonces. Comentó mientras empezaba a andar hacia la puerta del estudio siendo acompañado por la Peliazul, mientras que Chat solo respondió con un asentimiento. Deku. Deberías salir afuera antes de destransformarte, hay muchas cámaras y podrían grabarte. Advirtió a su compañera de que no era un buen lugar para retirar su traje de heroína. Ladybug. Tienes razón, pero ¿tienes unos minutos? Me gustaría preguntarte algo. Pidió con un tono de inseguridad lo cual llamó la atención del peliverde. Deku. Está bien, pero salgamos afuera para hablar. Aceptó mientras caminaba a una ventana que había abierta, saliendo por esta junto a su compañera, ambos héroes se alejaron un poco del edificio de televisión, deteniéndose poco después en un tejado. Ladybug. Tiki puntos fuera. Habló la Peliazul para seguido ser rodeada por una luz mientras que el Kwami salió de los pendientes cayendo sobre las manos de la Peliazul que ahora tenía su ropa de civil. Marinette al ver a su compañera hambrienta no esperó ni un segundo para buscar en el bolso, del cual sacó una galleta la cual tenía para que su Kwami se recuperara después de una batalla. Tiki. Gracias Marinette. Agradeció la pequeña mientras empezaba a comer la galleta poco a poco, aunque mientras lo hacía pudo notar la presencia del peliverde. Tiki. Hola Deku. Saludó a la Kwami con una de sus patitas mientras que con la otra sostenía la galleta que se estaba comiendo. Deku. Hola Tiki, ¿y bien? ¿De qué querías hablar? Devolvió el saludo para seguido alzar su cabeza para preguntar a su compañera, la cual al oír al peliverde se sentó en el tejado ya que de todas formas le tocaba esperar a que su Kwami terminara de comer. Marinette. Hoy estuve pensando en algo que me dijo un amigo, puede sonar tonto, pero lo que pasó hoy me hizo tener más en cuenta sus palabras. Explicó sin dar muchos detalles, lo que dejó un poco confundido al peliverde, pero no por mucho ya que este recordó cuando habló con la Peliazul esta mañana. Recordando de igual manera su reacción, dejándole claro ahora que de lo que estaba hablando ahora Marinette, es sobre lo que le dijo. Pero al no poder decir que era la misma persona le tocó actuar un poco. Deku. ¿Y qué fue lo que te dijo? Preguntó fingiendo curiosidad mientras se sentaba a un lado de su compañera para que ésta no tuviera que alzar la cabeza para verlo y así fuera más cómodo. Marinette. Me habló sobre lo que podía pasar si un día perdemos, no lo pensé mucho en ello al principio, pero hoy casi ocurre lo que me dijo, dime Deku, ¿crees que algún día perdamos? Comentó la Peliazul en un tono algo apagado para seguido preguntar a su compañero, aunque esta vez el tono fue cambiado a uno más inseguro. El peliverde al oír a su compañera solo pudo soltar un suspiro, después de todo si la Peliazul le hubiera preguntado esto antes de enfrentar al villano de hoy. Seguramente la habría respondido con un, no dejaré que eso pase, pero después de ver la casi derrota que tuvieron a manos de la villana. A Deku se le hacía un poco difícil encontrar las palabras para responder. Deku. Los poderes de Augmod son bastante curiosos y misteriosos, no puedo garantizarte que podamos lograr ganar. Respondió mientras miraba el cielo con una mirada neutral, viendo cómo poco a poco empezaba a oscurecer, por otro lado la Peliazul solo pudo agachar más la mirada triste por el comentario de su compañero, pero este aún no había acabado. Deku. Pero lo que sí te puedo decir al igual que antes, es que no permitiré que Augmod gane, daré lo mejor de mí para que podamos obtener su Miraculous, pero no podré hacerlo solo, ¿estás dispuesta a ayudarme? Comentó ahora con más determinación mientras poco a poco se levantaba quedando de pie poco después, para luego preguntarle a su compañera. La cual miró al peliverde viendo cómo este tenía su mano extendida para ayudarla a levantarse. Marinette. Claro, daré lo mejor de mí. Respondió ahora más motivada que antes mientras aceptaba la mano de su amigo quedando ahora también de pie. Tiki.
Así se habla Marinette, por cierto tu teléfono está sonando. Informó la Kwami confundiendo a la peliazul quien miró su teléfono, notando que Alia le estaba mandando varios mensajes para saber dónde estaba ya que la película estaba a punto de empezar. Marinette. O no Alia me va a matar, me tengo que ir Deku. Respondió de manera nerviosa mientras veía a su compañero el cual solo asintió con calma. Deku. Ve con cuidado. Pidió lo cual fue respondido de igual manera con un asentimiento de parte de la peliazul, y sin más demora la Marinette se transformó saliendo del lugar. Deku. Será mejor que Be vaya también, o Alia se enfadara conmigo también. Pensó de manera nerviosa mientras saltaba del tejado empezando a ir hacia el cine, mientras era guiado por su reloj, aunque el peliverde se aseguró de tomar un camino diferente para no toparse con su compañera. Fin del capítulo. Continuará, chao.